Sí, he seguido el caso de María Belén y realmente es un caso muy doloroso, no solamente por ser símbolo de lo que pasa en nuestro país, que es un feminicidio cada 24 horas, sino porque estamos hablando de que sucedió en un sitio que debió ser seguro, digamos, rodeado de policías, rodeado de aparato estatal, y que sin embargo eh, no hubo la respuesta que se tenía que haber dado, el auxilio que se le tenía que haber dado. Más bien hubo el encubrimiento de este femicidio y la ayuda, porque personalmente no creo que lo pudo haber hecho solo, sacar el cuerpo y arrojarlo. Entonces, es muy triste realmente el caso. Pero también nos habla un poco de la violencia institucional, de la violencia institucional del Estado hacia las mujeres. Parece que no pasa nada porque nadie dijo nada. eh, entonces es solo culpa del femicida. Sin Así embargo, es. estamos hablando de un Estado que no está presente, de una policía que no está presente, no me meto en peleas de pareja, por ejemplo, Ujú. y que se resuelvan ellos. Y al final la mujer termina siendo asesinada y el Estado no se mete. Hay muchas mujeres que van y denuncian a su pareja por golpes y lo que reciben de parte de la policía o de quienes recibe la denuncia es: ¿qué hiciste para que pase esto? O no es para tanto, o minimizan. Es un poco parte de la Inclusive violencia en este institucional. caso, cuando tenemos ya una víctima, el caso de María Belén Bernal, hay gente que sigue diciendo fue un error, se le pasaron los tragos, se le fue la mano, hay expresiones de este tipo o que dicen es solo un asesinato o es solo un femicidio, o le dicen a la señora Elizabeth, ya tienen al culpable encerrado, ¿qué más quiere? Y ayer la señora Elizabeth con mucha lucidez en medio de su dolor, porque es increíble, yo a esta mujer la admiro muchísimo, porque cada vez que viene una entrevista ella parece muy, muy fuerte y está muy fuerte al momento de hablar, de alzar su voz, pero antes y después de la entrevista ella se derrumba, porque cargar con ese dolor no es sencillo, ¿no? Pero ella está tan clara que ayer ha dicho, mi hija ya no está, María Belén no me la van a devolver, pero es un paso para que se haga justicia en este país, para que otras víctimas puedan tener este precedente y que se pueda realmente empezar a hablar de justicia en casos de femicidio en nuestro país, Cristel, porque habíamos revisado con abogados que es muy difícil además que estos casos se sancionen como femicidio, porque les cuesta mucho comprender esta figura y este poder que se ejerce desde determinadas personas, incluso desde el Estado, en contra de las mujeres, ¿no? Y estamos hablando de una revictimización de la madre de la persona que murió, porque ella se carga con el peso que debería tener realmente la fiscalía, que es la que debería haber luchado como luchó la madre de María Belén, por la justicia. Entonces hay como una revictimización porque esta señora carga sobre sí misma el peso de hacer justicia, cuando la justicia debería hacerse sola, debería funcionar el engranaje para que el femicidio no quede en el olvido. Sin embargo, conociendo cómo es la justicia en Ecuador y conociendo cómo actúa, sobre todo en el marco de un delito que se cometió en una institución policial, esta mujer tuvo que salir a presionar en medios, ante autoridades, para que el femicidio de su hija no quede en la nada. Entonces hay una revictimización de esta mujer, porque no puede hacer su duelo en paz, no puede eh, eh, hacer su duelo, dejar a la justicia que haga justicia por su propia función,
sino que tiene que salir a luchar. Y eso, si bien es algo admirable por parte de ella, es algo que no debería estar Claro. pasando. Es algo que debería ser ya asumido por la justicia, que no dejar escapar a Cáceres, no dejar en el olvido a las cientos de mujeres asesinadas en el marco de violencia familiar, en el marco de femicidio. Tú mismo decías ahora este femicidio de esta señora que deja a una nena chiquita eh, y el hombre se, se va, se esconde. eh, Es terrible, Cristel, de verdad que es sorprendente lo que se tienen que enfrentar. Y yo a las personas que hoy por hoy dicen y les molesta escuchar la voz, los gritos, el que siga saliendo en medios de comunicación la señora Elizabeth, les pregunto qué creen que hubiese pasado si ella no exigía como lo hizo, si las organizaciones y las mujeres no la hubiesen acompañado en en esa lucha y en ese grito de ¿dónde está María Belén? Seguramente ni siquiera tendría el cuerpo de su hija para poder enterrarlo, para poder exigir justicia, ¿no? De la misma forma, si ella no hubiese dicho, estoy a punto de irme a Colombia a hacer el mismo escándalo que he hecho aquí, allá, para que Germán Cáceres sea atrapado, seguramente tampoco tendríamos a Germán Cáceres en este momento en la cárcel. Y si ella en este momento deja de hablar, si en este momento ella se calla, seguramente no habrá ninguna sanción realmente ejemplar en este caso. Y como ella ha dicho, pues bueno, ya dicen, tiene a Cáceres, deje en paz al resto y que la policía, su estructura y todo lo que pasaba en esa escuela superior de policía se quede ya en el olvido, ¿no? Es un poco para tratar de entender lo que está ocurriendo. Y además cuando hablamos también del subteniente Camacho que ha sido vinculado, creo que es histórico el hecho de que él esté vinculado como autor por omisión. Y nada más decir que existe el artículo 6 de la ley del uso legítimo de la fuerza, que habla del deber de actuación de las servidoras y servidores, ¿no? Dice las servidoras y servidores de las entidades reguladas en esta ley, está la policía, están los militares, en atención a la naturaleza de sus facultades, funciones y deberes constitucionales y legales, están obligados a actuar a fin de precautelar la vida, la integridad de las personas, el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del orden público y la seguridad integral. Cristel, te invito a escuchar a la abogada Mayra Tirira también, que nos habla precisamente de la omisión, del cuidado de no haber actuado cuando podía actuar, y no solamente cuando podía, sino cuando tenía la obligación de actuar. Vamos a escuchar a la abogada Tirira. Creo que es bastante frecuente, incluso también en la doctrina penal y en la teoría penal, en relación a cuando una persona puede cometer un delito. Entonces, como explicaba anteriormente, un delito puede ser cometido tanto por una acción como por una omisión directamente. Ahora, ¿quiénes responden por este delito de omisión? Inicialmente responden por este delito de omisión de manera más grave una persona que tiene un rol que básicamente se llama como un rol de garante. En este caso, Camacho no solamente es un ciudadano cualquiera, ¿no? Si es que yo escucho que a mi vecina le están matando, yo como ciudadana tengo la responsabilidad de intentar como llamar a la policía, o sea, generar como alguna acción para socorrer. Esto es como un deber moral que tenemos todas las personas. En el caso de Camacho, él tiene un rol específico que es como un rol de garante. Este rol de garante le da una calidad diferente, ¿no? Se espera por parte de la sociedad, se espera directamente por parte de la propia institución que él pueda socorrer de una manera diferente, ¿no? Entonces, sobre él pesa de manera mucho más clara y mucho más fuerte esta omisión. Está Cristel, lo que dice la abogada también. Y mira, hay muchos comentarios también a través de nuestras redes sociales. Hay quienes tienen muchas inquietudes sobre este caso y nos dicen, saludos, queridas Warmis, nos dice, yo lo que tengo la curiosidad es de saber si el subteniente Camacho informó a su jefe de lo que sucedía, de lo que se conoce, sí informó, porque se lo pone a él como autor por omisión, y me parece que también la persona que
recibió el reporte tenía algún tipo de responsabilidad. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Henry. Luis Guerra nos dice, hay que erradicar las violencias estructurales en contra de las mujeres en el Ecuador, condenamos y repudiamos los femicidios y transfemicidios, que son taras de un Estado-nación misógino y también xenófobo. También nos escribe Ramiro Herrera, un abrazo en este día. Y Jorge Eduardo también, bueno, nos habla, dice que la señal está llegando mal en un sector en Conocoto, sí, en Conocoto. Bueno, muchas gracias a quienes nos están escribiendo y también nos comparten su opinión sobre este caso, Cristel, porque claro, hay muchas dudas y esto es otro de los temas, ¿no? Que además hemos tenido como demasiada incertidumbre y demasiadas cosas, por ser un caso además muy mediático, que se han dicho y la mitad de ellas no sabemos si son verdad o no, y esto se teje también mucho en lo que se intenta poner esta carga sobre las mujeres, porque empezaron a circular en un comienzo, si recordamos, partes de salud falsos sobre la salud mental de Elizabeth, siempre culpando a la víctima, y eso es algo muy común que pasa en nuestro país, siempre somos las culpables de lo que nos pasa, por más malo que sea, siempre apuntan los dedos hacia nosotras, Cristel. Sí, acá en Argentina hay una ley que se llama Ley Micaela, que es una ley que capacita a todos los miembros del Estado sobre violencia de género, sobre temas de género, violencia institucional, etcétera. En algún momento yo conversé con alguna asesora asambleísta para promulgarlo en Ecuador, porque mucho de la violencia institucional hacia las mujeres viene por también ignorancia, ¿no? Se Uh-huh. han criado como se han criado, y nosotros nos criamos en un contexto machista. Yo puedo ser feminista, soy feminista, sin embargo sé que tengo dejos machistas porque me crié en una sociedad machista, crecí en una sociedad Uh-huh. machista, y las personas que laburan en el Estado también tienen su perspectiva y su perspectiva machista de que es preguntarle a la persona cuando viene a hacerte la denuncia, pero ¿qué hiciste tú para merecer eso? ¿Lo provocaste? ¿O no lo denuncias? ¿Piensa lo mejor? ¿O cuando en ese momento lo que necesita es atención a la víctima, es atención psicológica, que sea escuchada, muchas veces un botón antipánico, pero no se da esto. Uh-huh. Muchas mujeres se dicen no voy a denunciar si no pasa nada. Claro, claro. Para qué voy a denunciar si la justicia no hace nada? Más bien me voy a revictimizar, voy a contar, voy a ser objeto de burlas, y al final se quedan con este dicho que para mí es horrible, que es los trapos sucios se lavan en casa, y se quedan con la violencia en la casa, porque eso no, eso es del ámbito de lo privado. Entonces, en el ámbito de lo privado se genera esta violencia, y de esta violencia, y en el ámbito de lo público no se puede decir porque hay estigma de que no es una familia feliz, hay estigma de que la mujer que hizo para merecer eso, que no está teniendo una vida como la que se supone debería tener, se cae el cuento de la familia perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, como hay muy impuesto ese tema de la familia perfecta, de la familia feliz. Y eso hace mucho daño, es un relato que hace mucho daño, porque cuando se habla de familias disfuncionales, dice la mía no es disfuncional. Uh-huh. Cuando todas las familias son disfuncionales en general, todas las familias tienen problemas, siempre hay algo que pasa, siempre eh, uno hace algo, o hay peleas, o hay otras formas de construir familias, o alguien de la familia migra, entonces se quedan los abuelos, entonces eso es como otro tipo de familia, Uh-huh. etcétera, etcétera, pero Y Cristel, eso
Pensando en lo que tú dices y en esto de lo difícil que es denunciar en nuestro país, imagínate esta escena y voy a dar un giro a esta conversación en lo que ocurrió en Carnaval en nuestro país, ¿no? Se viralizaron muchas imágenes de mujeres en una tarima con espuma, algunas quitándose la ropa, pero hay una escena en particular que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y es una escena de una chica que está sobre un vehículo y que se ve que ella empieza bailando, que empieza en una situación que, bueno, ella sabrá responder por qué no, pero hay un momento en el que la persona que está ahí le baja el calzón y ella se lo sube, intenta como que defenderse en ese momento y todos empiezan a aplaudir a su alrededor y bueno, la situación es que él termina dominándola, ¿no? ¿Cómo esta mujer en este momento podría decir, me abusaron sexualmente, si le van a decir, pero tú le provocaste? Y nos vemos envueltos de nuevo en esta misma lógica y en esta misma dinámica de que siempre son las culpables las mujeres. Es que hay que tener en cuenta que el no, cuando es no, es no. Mi pareja me puede violar, sí. Mi esposo me puede violar, sí. Porque yo no tengo obligación de tener sexo con mi esposo, aunque estemos casados. Si yo le digo que no, es no. Entonces, yo puedo tener todo como yo, de hecho hice un tuit diciendo por qué se escandalizan por que la gente vive su vida sexual libremente, porque si tú vas al Carnaval de Río, probablemente veas a personas teniendo sexo, a mujeres sin blusa, mostrando las tetas, mostrando el trasero, etcétera, y es algo normal en Carnaval de Río. Acá, digamos, en el Carnaval de Salinas yo no llevaría a mis hijos a al medio del Carnaval de Salinas del Malecón, porque sé que hay mucha euforia de gente bailando, sexualizada, y esta mujer en particular, probablemente alcoholizada, drogada, está en un estado de vulnerabilidad en el que si ella dice en este momento, ¿saben qué? Yo me siento abusada, me sentí abusada, es la obligación de la justicia es creerle, porque más allá de que eh, si no se viviera ella con la lucha, porque yo vi ese video y ella se ve como que sí, como que no, como que quiere pero no quiere. Ese quiere pero no quiere es un no, ¿me explico? Claro, Eso es un no, es tan difícil entender esto del consentimiento en tiempos actuales, ¿no? exactamente. Es cuando si yo me puse a mí misma en una posición eh, de, de vulnerabilidad, por ejemplo, pero ya no quiero estar en esa posición de vulnerabilidad, no quiero seguir con esto, o sea, ok, ¿saben qué? Sí, me trepé al carro, me saqué la blusa, la tiré por esto, pero no quiero que me toquen las tetas, o sea, no quiero que me toquen el cuerpo. Tienen que respetar mi posición de no querer que me toquen el cuerpo, aunque yo esté con el cuerpo desnudo. Es esta forma de ver del ecuatoriano promedio de ver, si usa falda chica, entonces está provocando. Entonces yo me siento con el derecho de avanzar hacia ella porque ella se buscó esa nalgada porque está provocándome con su vestimenta. Ujú. Entonces, en lugar de enseñarle a los hombres a que no toquen, a promover el consentimiento, a respetar a las mujeres, se les enseña a las mujeres a no mostrar tanto. Así es, Entonces, a sí. ser más Ujú. cuidadosas. Y yo, Cristel, A, ahí te digo, claro, a muchos
en primera instancia ver esas imágenes seguramente nos causó muchos cuestionamientos internos, precisamente por lo que tú dices, que hemos crecido en estos constructos machistas en nuestro país y nos cuesta entender que puede haber otras realidades que están pasando en medio de lo que parece evidente, de lo que mis ojos están viendo, pero no sabemos lo que está sintiendo en este momento específicamente esta mujer. Quizá hay otros casos en que la chica se subió a la tarima y aupada por todo, se quitó la ropa y bueno, y como tú decías, quizá eso no molesta en el Carnaval de Río, donde buscan a las mujeres para verlas con poquita ropa, pero sí también les molesta que el cuerpo además no sea tan perfecto como el que quisieran que se muestre, ¿no? Porque esa es otra crítica. ¿Cómo alguien que no tiene un cuerpo espectacular va a sacarse la ropa? Y yo te lo digo porque inicialmente yo lo veo esto y también digo, ¿qué diablos les pasa? O sea, ¿por qué están actuando así? Y también me pregunto, y eso es un tema quizá para análisis psicológico, ¿cuál es el comportamiento en manada, el comportamiento en colectivo que puede terminar en algunos casos en linchamientos, por ejemplo, cuando hay una euforia colectiva, ¿no? Y lo que vimos también, aparte, son imágenes en las que hubo gente que se salió tanto de control que empezó igual a jalar a gente que no quería jugar carnaval, a meterse en sus carros, a botarle su carro a una piscina, entre otras cosas, que ese tipo de comportamientos dentro de este contexto de violencia en el país también sí te preocupa muchísimo, ¿no? Sobre lo que estamos viviendo y cómo entenderlo, pero específicamente sobre cómo se ha juzgado a las mujeres, a mí me ha costado mucho procesarlo y por eso cuando yo no puedo procesarlo, tengo que asumir quizá mi ignorancia y mis prejuicios y buscar a alguien que sí pueda entenderlos y sí pueda explicarlos, ¿no? Por eso yo te lo decía muy sinceramente que a mí sí me causó una sensación quizá como ¿qué está pasando? Como de no entender, de mucha confusión y te pedía tratar de explicarlo, de comentarlo un poco mejor con nuestra audiencia. Hay como varios ejes, ¿no? Está el eje de la eh, sexualización, del comportamiento en manada, de la gente viviendo su sexualidad libremente, en medio de una festividad, una celebración. Está también el eje misógino, de mujeres que no quieren, que están en un estado vulnerable, ya sea de ebriedad o de drogadicción, pero no quieren ir más allá y sin embargo se las obliga porque están dentro de un círculo donde impera la sexualización, etcétera. O sea, están el eje de los desmanes, el eje de los robos, que es violento. Sin embargo, para mí no es una sorpresa, porque vivimos en una ciudad, Guayaquil, que es violenta per se, o sea, que hay robos todo el tiempo, donde te pueden matar por un celular. Entonces, cuando te sorprendes porque hubo robos o violencia, bueno, no es una cuestión del carnaval, no es Ujú, una cuestión de tampoco, ni siquiera es una cuestión de la cosa en manada, sino es una cuestión que pasa, que sucede, que ahí hay violencia internalizada dentro de el conjunto de ciudadanos que vive en Guayaquil, por decirte una ciudad, porque están otras ciudades también peligrosas. En este caso te digo Guayaquil porque es la que mayor conozco. Eh, entonces, no es de sorprenderse. Ahora, no somos Sodoma y Gomorra, o sea, porque se habló mucho de eso, como sí. oh, Sodoma, Gomorra. Y yo quiero hacer ahí dos apartadas. Una, no somos Sodoma y Gomorra. Dos, hay mucha gente a la que le molestó que la persona que se desnudaba fuera gorda, la gordofobia. Entonces, es una cosa, si hubiese sido Wild Dawn con los cuerpos de Wild Dawn, estaría bien, porque son cuerpos que provoca ver desnudos, pero como son mujeres con cuerpos diversos, entonces está mal. Ujú. Entonces, estamos hablando de una gordofobia internalizada por parte
de mucha gente que se comentó sobre el aspecto del cuerpo de estas mujeres. Y por otra parte, somos un país violento, sí, y eso es un tema de seguridad, un tema de educación también, eh, pero no somos Sodoma y Gomorra, no es que se nos fue digamos, la mano y ya está perdido Ecuador por culpa de las feministas o de lo que sea, de los progres. Sí, 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 también lo he Eh, leído. sí, sí, más o Ujú, menos eso es lo que se dice, ¿no? ujú, Sí, todo es culpa de las feministas, todo es culpa de los progres, todo es claro. culpa de no tener una educación cristiana o religiosa o donde la culpa Y con impera. mucha pena de que María de Lourdes no pudo llegar a la cumbre de los valores, Sí, por ejemplo.